Bien, creo que hemos esperado bastantito. Igual tenemos solo una hora de clases el día de hoy. Muy buenas tardes, señores y señoritas. Bienvenidos a esta nueva sesión. Retomando la última clase, habíamos visto no digamos muy en profundidad, pero sí habíamos visto ciertos temas de sistemas operativos, ciertos fundamentos de sistemas operativos, tanto libres como propietarios, y cuáles eran sus ventajas, sus desventajas, cuáles eran de pago, cuáles eran libres, hasta que no necesitaban un pago por licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nosotros vamos a ver dos cositas. Vamos a ver en una parte, vamos a ver lo que son la administración de memoria, tanto física como virtual, cómo lo hace en los sistemas operativos o qué es lo que tienen para gestionar la memoria, porque no todos lo hacen igual. Y también vamos a ver, sí, se puede decir, también vamos a ver lo que son sistemas de archivos. ¿Ok? Pero primero lo primero. Voy a empezar por compartir a Gemini. Cabe destacar que creo que sí les dije, pero si no se los digo ahora, se ha publicado en el Classroom, creo que está. Déjenme verificar para no hablar lo que no es. Sí, en el Classroom, en recursos académicos, tengo esta parte que se llama contenido de clases. Todo lo que vayamos viendo día con día o clase con clase va a irse copiando en este pequeño documento para que usted lo tenga de referencia en el día del examen. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el examen saldrán, obviamente, preguntas de este documento de aquí. Claro, hasta que no ha de ser tan complicado ni tan difícil, porque son conceptos que algunos ya los manejan, otros que son conceptos que no son tan complicados, se dan cuenta, o trato de que no sean tan difíciles de comprender. Ahora, viendo esta parte el tema de la memoria, nosotros debemos saber que cuando hablamos de una computadora, una laptop, un equipo servidor, un teléfono incluso, lo que usted quiera, pero sea catalogado como equipo informático, siempre vamos a hablar de algunos componentes que son comunes. El procesador, la memoria, el disco duro y ciertos periféricos. ¿Ok? Antes de ver cómo yo voy a administrar si cómo voy a administrar o cómo el sistema operativo va a administrar estos, ¿cómo se diría? Estos tipos de memorias, porque existen algunos, hay que ver primeramente algunos conceptos que son claves. Primeramente, memoria flash, pero memoria RAM. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio. Todos conocemos alguna vez hemos dicho cuánto de RAM tiene tu teléfono. Es justamente la memoria que se utiliza para que los datos se copien o la utilicen para que se puedan ejecutar. Es volátil. ¿Por qué dice que es volátil? Porque cuando usted deja de usar la aplicación o cierra la aplicación o cuando el equipo se apaga, se reinicia o algún tema, esa información se va a perder y está configurada y programada para que se pierda la información almacenada en ese tipo de memoria. Luego viene algo que se conoce como memoria virtual. La memoria virtual en realidad es una técnica que permite que el sistema operativo utilice una porción física de su disco duro como memoria de intercambio o memoria RAM, como se lo conoce normalmente. En algunos sistemas operativos se lo conoce como paginación, el page o el swapping, en la porción del disco duro llamado swap. La paginación dice que divide la memoria RAM y la memoria virtual
en bloques de tamaño fijo llamados páginas. ¿Qué quiere decir esto? Un archivo de paginación no es nada más que, hágase la idea que es un libro o un cuaderno con muchas hojas. Y cada página o cada hoja se va a ir llenando de lado y lado acorde a lo que se esté ejecutando o a la necesidad del sistema operativo y de las aplicaciones. Dice que cuando la RAM se llena, la RAM física, que es lo más común, el sistema operativo mueve páginas inactivas a la RAM, de la RAM al disco duro. Es decir, la información que ya se va antes de que se desborde de la memoria RAM, la va a ir transfiriendo a la memoria virtual. ¿Por qué? Porque ese pedacito de disco está funcionando como un archivo, pero como una memoria volátil o una memoria RAM. En el swapping es similar a la paginación, pero dice que a menudo se refiere a mover programas enteros o segmentos de memoria más grandes. El swap quiere decir intercambio. Yo voy a cambiar lo que tengo aquí, lo voy a cambiar acá. Es decir, va a cambiar dónde se está ejecutando la aplicación. No sé, un golpe. Perdón, chicos, que hubo un ruido fuerte por acá y no sé si es que algo se cayó o qué. Pero bueno, sigamos. Este de aquí, el MMU, es lo que se conoce como Memory Management Unit y es una unidad de hardware dentro del procesador que traduce las direcciones de memoria virtual generadas por los programas a direcciones de memoria física. Sí, cuando las aplicaciones utilizan memoria RAM, sea física o memoria de paginación o swapping, todo esto es controlado o gestionado, vamos a llamarle, por esta unidad de memoria. ¿Y qué es lo que hace? Traducir direcciones de memoria. Es decir, si un programa está en la memoria RAM, pero ahora tiene que pasarse a la memoria virtual, pues esta unidad lo que hace es traducir esas direcciones de memoria. Porque cuando usted utiliza un programa, siempre va a tener una dirección de memoria. Algo parecido a un 0x00 y unos números en notación hexadecimal, porque es una palabra bastante grande. Eso es una dirección de memoria. Y eso es un lugar en donde ya está registrado en los microchips, tanto de la memoria física o en los archivos de paginación de la memoria virtual, para que los programas no se pierdan al momento que se están ejecutando. El espacio de direcciones virtuales. Cada proceso tiene su propio espacio de direcciones virtuales, que es una vista lógica de la memoria. Esto aísla los procesos entre sí, evitando que un programa corrompa la memoria de otro. Generalmente se tiene un aislamiento entre direcciones, pero a veces cuando existen problemas ya en la memoria RAM, estas direcciones a veces se suelen clonar, direcciones se suelen solapar una a través de la otra, y aquí es donde vienen los llamados crash del sistema. No quiere decir que siempre esté dañada su memoria RAM cuando esto suceda. No. Simplemente puede ser algún error de codificación o algún error en la unidad de memoria. Señor Morales. Disculpe, tal vez un ejemplo de ese crash del sistema es, por ejemplo, en estos sistemas operativos tipo XP, cuando se quedaba pegado un programa y luego lo arrastrabas, Se queda ¿o no? pegado. Bueno, eso puede ser un motivo también. Un motivo del cual el programa no respondía y a veces fallaba en una pantalla azul, hablando de tipos XP. En estos Windows 10, Windows 11, desde Windows 8 ya no existe la pantalla azul, sino que simplemente sale como una cara triste y y se reinicia el sistema. Generalmente esos fallos son por direcciones de memoria. No necesariamente tiene que ser por un programa, a veces es por los drivers o los controladores del hardware que hicieron una operación que estuvo, digamos, prohibida y falló el sistema operativo en ese momento. Lo más común que usted va a encontrar en un memory dump
son errores de ILQ, que son los errores de direcciones de memoria que han sido mal asignados por el sistema operativo y el procesador. ¿Pero por qué fueron mal asignados? Porque tenían mucha carga, no lograron transferir la carga de un lugar a otro. ¿Por qué? Por la velocidad justamente de las memorias que se tienen o la velocidad del disco duro que se tiene. ¿Ok? Hay algunas causas, pero los que les comento son las que yo al menos he experimentado. Pues bien, ¿cómo administra la RAM el Windows? Tiene un administrador de memoria RAM, el Memory Manager, un componente central del kernel de Windows que gestiona la RAM. Es decir, desde el sistema operativo, desde el core del Windows, se va haciendo una gestión de la memoria RAM. ¿Para qué? Para que se vaya ocupando y se vaya liberando tan pronto ya no se necesite. Un working set, un conjunto de trabajo. Cada proceso que representa las páginas de memoria residen en la memoria física y están siendo utilizadas activamente en el proceso. La caché de archivos del sistema, el System File Cache. Esto es algo que siempre se lo he escuchado algunas veces, pero nunca se sabe qué es lo que mismo hace. Windows utiliza una parte de la RAM para almacenar en caché datos de archivos que se han leído o escrito recientemente, acelerando futuras operaciones de entrada y salida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo utilizo un camino, voy dejando digamos, ciertas migajas en ese camino que yo considero como sistema operativo, que considero que sean importantes, para que cuando yo lo vuelva a ejecutar, el programa vaya a correr mucho más rápido. ¿Dónde nosotros podemos saber esto? Cuando en una aplicación y lo estamos instalando un programa, nos van a decir, en la primera ejecución siempre se va a demorar. ¿Por qué? Porque está recopilando toda la información, está procesando todo el camino y haciéndose el caminito para poder ejecutarse. Pero cuando usted lo cierra y usted lo vuelve a abrir, el programa ya no se le demora tanto para ejecutarse. ¿Por qué? Porque justamente algunas migajitas de ese programa se quedaron en el caché del sistema. Superfetch Sysmain en versiones más recientes. ¿Qué quiere decir esto? Predice qué aplicaciones es probable que el usuario inicie a continuación y las precarga en la RAM para acelerar su inicio. Cuando usted tenga la curiosidad y usted vea el administrador de tareas, si usted ve el administrador de tareas, va a ver que algunas aplicaciones están precargadas en la parte de procesos o algunas aplicaciones simplemente están en modo eco, en standby. ¿Por qué? Porque se dice que eh, el sistema tiene algo para predecir, no digo predecir, pero se dice que dependiendo de cuál es su historial de uso de aplicaciones, se van a cargar se van a cargar en la RAM o no se van a precargar en la RAM las aplicaciones. El Ready Boost, el listo para usar, permite a una unidad flash o tarjeta SD con memoria caché adicional para mejorar el rendimiento, especialmente en sistemas con poca RAM. ¿Qué quiere decir esto? Que una unidad flash, un USB o un pendrive que le conocemos nosotros, puede ser utilizada como una memoria caché adicional. Es decir, yo puedo conectar mi pendrive y eso lo va a utilizar el sistema como una memoria caché para precargar aplicaciones y mejorar el rendimiento. Pero solo se usa en sistemas de poca RAM, que actualmente ya es bastante, no es tan significativo. El software Rufus, bueno, Rufus funciona para crear pendrives ejecutables o sistemas operativos ejecutables en una memoria USB. Pero no es que lo pueda utilizar, sino que el Rufus utiliza una partecita de la unidad flash que permite cargar el sistema operativo mucho más rápido, pero solo le va a servir para esa instalación.
Correcto, señor Morales. Bien. Ahora, lo que es la administración de memoria virtual, el pagefile.sys. ¿Dónde usted puede encontrar el pagefile.sys? En, en su equipo lo puede encontrar un archivito si usted le da las indicaciones. Déjeme, déjeme hacerle un pequeñito ejemplo. Donde debería estar el pagefile.sys. A ver. Si no es mañana, te enviaré para que me firme el acta. Ya. Voy a dejar esto de compartir esto. Y no, aquí no hay. Y voy a compartir una ventana, que es esta de acá. Ya. ¿Cómo usted puede verificar esto? Vamos a ponerle opciones. No ve el, no está, creo que no se puede ver no se puede ver el panel porque es una ventana flotante y el Meet no lo está agarrando, vamos a decir así. Pero en mostrar, ya. Aquí está el archivito que yo le digo, pagefiles.sys, el que estamos hablando, el del que estamos hablando nosotros en la lámina. Este pagefile.sys, usted se puede dar cuenta, pesa 5.75 gigas. Y este es el archivo es un archivo el archivo de paginación de Windows de mi máquina, y es el que está siendo utilizado o se utiliza cuando tengo ejecuciones un poquito fuertes como memoria RAM. Es decir, muchas de las cosas generadas en la RAM se van cambiando a este archivito. ¿Cómo usted lo puede verificar? ¿Cómo usted lo puede ver? Simplemente usted va a lo que es ver, perdón, aquí en los puntitos, usted va en opciones, pero lamentablemente no se puede ver en la ventana flotante, pero hay una pestañita que se llama ver. Y esa pestañita ver, existe un parámetro que se llama ocultar archivos protegidos del sistema operativo. Siempre está con un check porque es lo mejor que se puede hacer, pero yo le quito el check, me da un mensaje indicando que si estoy seguro, le digo que sí, y se ven estos archivos que están ahí. Yo lo que hago ahora es, voy a ocultar, y a pesar de que puedo ver los archivos ocultos, ya no se ven esos archivos. Y acá lo voy a dejar como estaba. Elementos ocultos, no se van a mostrar nada. Sí, 14 GB pesa en su PC. Generalmente va a ser algo un poco dinámico, vamos a llamarlo así. ¿Por qué dinámico? Un poco dinámico por la sencilla razón. Espérenme. Va a ser esto aquí un poco dinámico porque va a depender de que si lo está administrando el sistema operativo o lo está administrando el usuario. Entiéndase el usuario como nosotros, el dueño de la máquina.
y le podemos dar todo el valor que nosotros querramos que tenga ese, o el peso que te quiera tener ese archivo. Sin embargo, siempre se recomienda que no exceda el doble de la memoria RAM instalada. ¿Por qué motivo? Por motivo de que memoria virtual no implica que la máquina sea más rápida. Simplemente va a tener más espacio de reserva, porque la primera memoria que va a utilizar el sistema es la memoria RAM y va a hacer hasta lo imposible por solo usar la memoria RAM. ¿Ok? El mío creo que, bueno, sí pesaba como 5 puntos algo de gigas, pero creo que es porque lo dejé que el sistema lo administre. Si el sistema lo administra, si el sistema lo administra es porque no es necesario que yo intervenga y él va a hacerlo más pequeño o más grande dependiendo de la necesidad del sistema. Bien, el tamaño del archivo de paginación. Justamente es lo que les comentaba, puede ser administrado por el sistema automático o configurado manualmente. Windows suele recomendar un tamaño inicial y máximo basado en la cantidad de RAM física. Compresión de memoria desde Windows 10. Ya, ¿qué quiere decir esto de la compresión de memoria? Comprimir es algo que reduzco, pero en lugar de mover páginas inactivas al disco inmediatamente, Windows intenta comprimir algunas de ellas en la RAM, reduciendo la necesidad de recurrir al archivo de paginación y mejorando el rendimiento en situaciones de baja memoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que está ahí, que ahora ya no es que se traslada los datos que van a superar la RAM, sino que se trata de comprimir algunas de ellas, algunas páginas en la RAM para que no tengamos que usar demasiado el archivo de paginación. Perdón. Asignación de memoria. Los programas solicitan bloques de memoria virtual y el administrador de memoria asigna páginas de memoria física o el espacio de paginación según sea necesario. Es decir, ningún programa puede correr libremente. No, el administrador de memoria del sistema operativo es el que le va a asignar la memoria RAM que no solo necesite, sino a veces la que esté disponible. En lo que es el Linux, ejemplo, un kernel 5.x, que es un kernel relativamente actual. Tenemos el Memory Manager, que no es nada diferente, a lo que ya hemos visto. ¿Ok? La paginación bajo demanda. Las páginas de memoria no se cargan en la RAM hasta que son realmente necesarias. Es decir, no yo, sino en Linux no va a cargar la memoria virtual de golpe. Simplemente va a hacerlo cuando el sistema así lo requiera. La caché de páginas. Linux utiliza gran parte de la RAM disponible como un caché de datos de archivos y bloques de disco. Por este motivo es que muchas de las cosas que nosotros hacemos en el sistema operativo de Linux corren un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque guardan una caché de la ejecución. Al igual que la Windows lo hace de forma, digamos, automática, vamos a llamarlo así. Esto es fundamental, dice, porque va a tener es fundamental, perdón, para el rendimiento de entrada y salida. ¿Qué es eso de ahí? La escritura, para la escritura en disco o el ingreso de información o la salida de información a través de un resultado o una pantalla. Cuando las aplicaciones necesitan más RAM, la caché de páginas se reduce dinámicamente. ¿Qué es esto? Para que las aplicaciones usen una RAM de forma más eficiente, la caché de páginas se va a ir reduciendo porque solo lo usa cuando es necesario. La memoria compartida permite que múltiples procesos accedan al mismo segmento de memoria, útil para la comunicación entre procesos y la optimización del uso de RAM. Por ejemplo, bibliotecas compartidas.
Espérenme un segundito, por favor. Bien, disculpen la interrupción. Ya, esto es algo que es bastante novedoso en estos tipos Windows, perdón, en tipos Linux. El OOM Killer, Out of Memory Killer. Dice que si el sistema se queda peligrosamente sin memoria RAM, esta aplicación, vamos a llamarla, o este proceso, mejor dicho, no es tanto una aplicación, es un proceso, entra en acción para terminar procesos que consumen mucha memoria, con el objetivo de evitar un bloqueo completo del sistema. Los procesos son puntuados y el peor es elegido para ser terminado. Es decir, cuando usted tiene una aplicación que está consumiendo mucha memoria RAM, y el sistema se está quedando sin memoria, es probable que esa aplicación se le caiga o se cierre otra aplicación. Ahora, en la administración de memoria virtual, el espacio de swap space, cuando usted vea el tema de una instalación de un sistema Windows, le va a hacer una pregunta que es ¿cuánto vas a utilizar de memoria swap? Y es como si fuera una partición o un sistema de archivos, que vamos a verlo después, en el disco duro. Y esto de aquí es lo que simplemente las páginas inactivas se van a mover a la memoria swap, o el espacio o el lugar de o la partición de intercambio que le llaman. El swappiness es un parámetro del kernel que controla la preferencia de Linux para usar el swap. Es decir, un valor alto por 60, dice, por ejemplo 60, significa que el sistema tenderá a mover páginas swap más agresivamente, liberando RAM para la caché de páginas. Un valor bajo, por ejemplo 10, significa que el sistema tratará de mantener más cosas en RAM y usará swap solo cuando sea absolutamente necesario. Overcommit de memoria. Linux puede prometer más memoria virtual a los procesos de lo que realmente tiene disponible físicamente. Esto se basa en la suposición de que no todos los procesos utilizarán la memoria que solicitan simultáneamente. Si un proceso realmente necesita más memoria y no está disponible, el OOM Killer puede activarse. ¿Qué es esto de aquí? Esto simplemente es lo que se conoce en la bolsa de valores como los futuros. ¿Qué es un futuro en una bolsa de valores? Simplemente es que usted está como apostando en un futuro, como su nombre lo dice, cuánto es lo que usted va a ganar o cuánto es lo que tal acción va a ganar, va a subir o va a bajar. Y dependiendo de eso, usted va a apostarle o meterle dinero a esa acción. Acá es algo relativamente parecido. Simplemente promete más memoria virtual a los procesos que realmente lo necesiten y que realmente tiene disponible. Es decir, va a ofrecer más de lo que tiene. Pero se basa en la suposición de que no todos los procesos utilizarán toda la memoria que solicitan simultáneamente. Es decir, un proceso puede que yo le pida, qué sé yo, 4 o 5 gigas de RAM, pero es probable de que solo utilice 1.5 o 2 gigas en ese procesamiento. Ya. De esta parte nos vamos a quedar aquí en la que es la administración de memoria en el Linux. Dígame, señor Morales. ¿Puedes repetir lo último, por favor? ¿Cuál parte, en realidad? La parte que hace el ejemplo de apostar. No. Ok. Ya. Eso más que nada, un ejemplo es una analogía. Lo que es el overcommit de memoria es que la memoria en Linux, como dice ahí, promete más memoria virtual a los procesos de lo que tiene, porque se basa en la premisa o en la suposición de que no todos los programas van a utilizar todo lo que están solicitando y lo van a hacer simultáneamente. Es decir, si un programa necesita 1.5 gigas, es probable que usted lo utilice
para algo procesamiento pequeño y no utilice más allá de 500 megas. Por eso le hace una promesa de ese valor, le hace promesa a otro o le preasigna, vamos a llamarlo, no le promete, sino le preasigna a otra aplicación ese valor restante de memoria. Hacía una analogía con los futuros en la bolsa de valores, que usted puede simplemente adivinar o apostar, vamos a llamarlo así, si tal acción o tal empresa va a tener una subida o va a tener una bajada. Pero eso lleva bastante tiempo y es bastante riesgoso hacer eso de ahí, según lo que yo he visto. Sí, el long y short. Sí, yo la verdad les digo esto por lo que yo he escuchado y he visto, pero yo la verdad no manejo nada de bolsa de valores. Unos compañeros aquí sí lo hacen, pero yo la verdad no me meto en eso. Pues bien, también tenemos la memoria RAM, la administración en el macOS. Tiene una parte que los voy a dejar solo para que ustedes le den lectura, cómo la administra y cómo administra la memoria virtual. Ustedes se van a dar cuenta de que es similar, no digo que es igual, pero es similar a los sistemas Linux, los swap files, la memoria comprimida, perdón, y el manejo de directorios virtuales. Pues bien, los sistemas operativos móviles también tienen una administración de memoria RAM, pero tienen sus limitaciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que un equipo móvil no estamos hablando de tantos gigas de memoria RAM, sino que estamos hablando ya de 8 a 12 gigas, algo así yo he visto, pero no creo que los vendan aquí, son un poquito caros, porque ¿cómo es? Los equipos móviles tienen que tomar en cuenta lo que dice aquí, una mayor eficiencia energética y una experiencia de usuario fluida. Así que, ¿cómo administra la memoria RAM, por ejemplo, en un iOS con el Apple File System? No es directamente, dice, un gestor de RAM, pero está diseñado para ser eficiente en el uso de almacenamiento flash. ¿Y qué es una memoria RAM? En realidad es una memoria flash. Señor Briones, señor Morales, perdón. Claro, por eso a veces recomiendan que no es producente cerrar las aplicaciones en segundo plano en iOS como en Android. Ah, correcto. Justamente por eso. En el iOS es un poco, lo puedes mandar a segundo plano, pero se va a quedar, digamos, en stand-by. Pero lo que ganas es que la aplicación se quede en un estado y luego cuando la vuelves a utilizar, se actualiza esa versión y hace que sea un poco más rápida. La memoria comprimida, pues similar al macOS, dice, iOS utiliza intensamente la compresión de memoria para reducir el uso de RAM. Es un término que lo utilizan también los Linux, porque recuerden que el sistema operativo macOS es basado en Unix y Linux también es basado en Unix. Congelación o terminación de aplicaciones en segundo plano. Cuando una aplicación pasa a segundo plano en el iOS, obvio, la congela para que no consuma CPU ni tampoco consuma energía. Si el sistema necesita RAM, las aplicaciones congeladas son las primeras en ser terminadas para liberar memoria. Esto es una diferencia clave con el sistema operativo de escritorio, donde las aplicaciones en segundo plano pueden seguir ejecutándose activamente. Y esto es así. Cuando estamos utilizando un navegador, sea Chrome o sea Edge, en escritorio, nosotros podemos ver en el administrador de tareas que procesos se están actualizando. Es decir, es un proceso que depende del navegador, pero se ejecuta de forma independiente para descargar actualizaciones. Pero en el iOS es diferente. Cuando se congela la aplicación,
Bueno, se lo hace preventivamente para que no consuma CPU. Y si no consume CPU, no consume energía. Así que cuando se necesita RAM, lo que hace el sistema es simplemente matar en segundo plano esa aplicación para liberar esa RAM y asignársela a otro proceso o a otra aplicación. Manejo de procesos estrictos. El iOS es muy estricto en el manejo de los procesos. Las aplicaciones solo tienen un periodo corto de tiempo para completar tareas en segundo plano antes de ser suspendidas o terminadas. Es decir, no puedo tener una aplicación mucho tiempo en segundo plano. Simplemente lo que se va a hacer es que el sistema lo va a terminar. Ya, y la eliminación de caché de aplicaciones. El sistema puede eliminar la caché de las aplicaciones para liberar memoria si es necesario. Voy a tener una memoria caché, pero no va a estar siempre disponible como un equipo de escritorio. Simplemente va a estar tanto como sea necesario. No hay archivo de paginación o un swap tradicional. Ya, eso no hay mucho de dónde decir. Y recupera memoria por demanda. Cuando la RAM escasea, el IO se enfoca en liberar memoria terminando aplicaciones en segundo plano. Eso es algo que ya lo habíamos leído más arriba. El JetSam es el mecanismo del kernel del iOS, parte de Darwin. Darwin parece que es una versión que mata procesos para recuperar memoria cuando el sistema se está quedando sin recursos, similar al OOM Killer de Linux, pero con una política más agresiva dada la naturaleza de los dispositivos móviles. ¿Qué es lo que se tiene que preservar en un dispositivo móvil, sea lo que sea? Siempre es la disponibilidad de energía, es la batería. Y si se puede evitar el uso o el mal uso de la batería, el sistema operativo siempre lo va a tener presente. En Android, en cambio, tiene una máquina virtual Dalvik o ART, que es el Android Runtime. Las aplicaciones Android se ejecutan en una máquina virtual. ART realiza optimizaciones como la compilación AOT, Ahead of Time, para un mejor rendimiento y uso de memoria. ¿Ya qué es todo esto de aquí? Las aplicaciones se ejecutan, todo lo que es en Android, el sistema operativo, se ejecuta en una pequeña máquina virtual. Estos sistemas operativos de Android tienen una función, pero sus aplicaciones se utilizan en una pequeña máquina virtual. ¿Por qué? Para mejorar rendimiento y un mejor uso de la memoria. La recolección de basura, Garbage Collection. Tanto el Android Runtime utilizan recolectores de basura para liberar automáticamente memoria no utilizada por las aplicaciones. Esto es algo que no lo utilizan los otros sistemas operativos, lo que es la recolección de basura. ¿Por qué motivo? Porque en realidad no se ha implementado. Por ese motivo es que a pesar de que usted cierra un programa, la memoria queda ya utilizada y tiene que reiniciar el sistema para que vuelva a reasignarse. Vamos a ver. Señor Morales. Bueno, que con este dato que da de que utiliza prácticamente como una mini máquina virtual, por supuesto que se entiende, ¿no? Claro. Sí, justamente cuando se ejecuta esto de acá, en Android al menos, siempre se tiene siempre hemos visto en nuestros teléfonos que tienen un entorno de ejecución o tiene un Android Web View que dice que eso se va actualizando y se va, ¿cómo es? Mejorando la experiencia del usuario. Pero eso es parte de la pequeña máquina virtual donde se va a ejecutar la aplicación. Ahora, procesos en segundo plano. Android permite que las aplicaciones tengan varios estados: activo, pausado, detenido en segundo plano. Cuando una aplicación pasa a segundo plano, puede seguir ejecutándose en cierta medida, pero el sistema puede terminarla si necesita memoria, obviamente para las aplicaciones en ejecución o en primer plano.
El Low Memory Killer, similar a Linux al OOM Killer, monitorea los niveles de memoria y, si es necesario, mata procesos en segundo plano, así sean aplicaciones, para los que tienen una menor prioridad. ¿Para qué? Para liberar memoria RAM. ZRAM es una RAM comprimida en swap. Muchos dispositivos utilizan el Android, hablando de Android, utilizan ZRAM, que crea un dispositivo de bloque comprimido de la RAM antes de escribir datos en el swap real del disco, si es que le existe, y las páginas se comprimen y almacenan en ZRAM. Es mucho más rápido que escribir en el disco y prolonga la vida útil de almacenamiento flash. La caché de archivos utiliza una caché de archivos, aunque su gestión está más integrada con la optimización para dispositivos móviles. Parece que no la utiliza demasiado o simplemente está ahí pero no es utilizada. Pues bien, vamos a quedarnos hasta esta parte. Yo ya creo que creo que les compartí esta parte en el archivito que les dije, si no, ya lo voy a revisar. Por lo pronto, vamos a ir al tema de la asistencia ya por la hora. O sea que están conectados en clase de las 2 de la tarde, así que vamos a hacerlo rapidito. Déjame ver si no he tenido cambios. Primero A. Bien, voy a proceder a compartir esa ventana. Bien, señoras y señoritas, por favor, atención a la asistencia. No se olviden de que si tienen problemas con micrófonos o no pueden contestar, pueden levantar la mano o escribir en el chat. Bien, Almeida. Presente. Astudillo. Presente. Berrones. Presente. Cirino. Presente, profe. Cuesta. Presente. García. Presente. Gavilanes. Presente. Jiménez. Presente, profe. Matamoros. Méndez. Presente. Mite. El señor Morales está aquí. Morán Calderón. Listo, señor Morán. Morán Noriega. Presente. Novoa. Presente. Por aquí, gracias. Pincay. Presente. Santos.
Presente. Troya, Presente, profe. Urbina, Presente. Valle, Mike, Presente. Valle, Nicky, Presente. Veintimilla, sí está aquí también. Bien, ¿alguien que esté por aquí que no haya sido nombrado? ¿No? Ok, procedo a guardar y saco la presentación. Bien, señores y señoritas, pues nos vamos a quedar hasta esta parte. Nosotros tenemos, déjenme ver, ¿cuándo es que tenemos otra vez clase? Tenemos el día viernes a las 2 de la tarde. Ahí vamos a terminar esta parte de las memorias tanto físicas como virtuales y cómo las administran los sistemas operativos. Y entraremos una pequeña parte con, ¿cómo que se llama? En sistemas de archivos. Señorita Jiménez, dígame. Profe, el día viernes hay asistencia. Ay, cierto, pues tenemos viernes. Viernes es feriado, ¿verdad? Ya, entonces, como es feriado el viernes, nosotros nos vemos aquí ya la siguiente semana, que es el miércoles. ¿Ok? No había caído en cuenta de que es feriado este viernes. Y otra consulta es que la Miss había dicho que iban a cambiar el horario. Sí, lamentablemente están haciendo una reestructuración de paralelos y hay algunos estudiantes que han sido asignados a este paralelo, no creo que este paralelo, pero sí en el B y el C, porque el del paralelo que eran del paralelo D, pero no sé si va a afectar también a nosotros en lo que es la vespertina. En todo caso, esté pendiente de lo que dicen los profesores, si nos van a cambiar los horarios y lo que tenemos establecido. Al momento, a mí no me han cambiado, quiere decir que a usted tampoco, al menos en esta materia, no ha sufrido cambios. En las demás tendría que consultar con su docente. Por eso creo Ay, que sí, ya. si va a entrar algún cambio, eso va a estar justamente en vigencia la siguiente semana. Ahora, como ustedes son primero A y yo todavía soy su vocero, yo voy a publicar en el Classroom un formulario con los nombres de todos ustedes. ¿Para qué? Usted se preguntaría. Para que entre ustedes elijan a la directiva si es que ya no tienen un presidente de curso elegido. ¿Tienen un presidente de curso elegido? No. No, profe. Listo, señor Ventimilla, listo, señor Troya. Gracias por confirmar. Entonces voy a hacer lo siguiente. O ustedes lo eligen en formulario, como les estoy proponiendo, y quedará el que tenga más votos, o ustedes lo eligen en este momento que ya aquí no tienen más clases. Ustedes escogen formulario o hacerlo ahora. Yo creo que ahorita, profe. Ahora, ya, ya. A ver, la señorita Vanessa dice que ahora. La señorita Jiménez me imagino que también. Sí, profe, ahora de nuevo. Ya, entonces vamos de una vez. Entonces, déjeme compartir este notepad para ir. Presidente, vicepresidente, ¿qué más hay? Secretario, secretaria y tesorero o tesorera. Ok, son 4 dignidades, son 4 nombres que se necesitan para la directiva. A ver, los escucho. ¿Quién propone? ¿Quién secunda?
Ustedes ya tienen algún tiempito juntos, así que ya más o menos deben conocerse por los grupos de WhatsApp, que yo sé que tienen uno. Yo diría que de presidente Elkin. También Elkin. A ver, vamos a poner aquí Elkin. Creo que es el señor Elkin Troya, ¿verdad? Ok, Carlos, listo. No hay problema, señor Santos. Todos tenemos derecho a voto. Bueno, menos yo. Yo solo estoy tomando la minuta de la reunión, nada más. Y de vicepresidente Stalin. Stalin, creo que es señor Morales, ¿verdad? Ok, como ninguno de los nombrados dice algo, creo que están de acuerdo con la dignidad. Secretario, secretaria, ¿a quién proponen? Como Ya secretario dijimos que profe. propongo a Gregory. Ya, el señor Ventimilla. ¿Listo? No, bueno, ya está ahí. Vamos a ponerle aquí, a ver, un asterisco. Si el señor Ventimilla no, no puede cumplir sus funciones, ¿a quién le podríamos poner? A ver, otro nombre. A la señorita Gavilanes. Creo que se llama Vanessa Gavilanes, ¿verdad? Bueno, ahí ya tenemos dos nombres. Ahí tenemos dos nombres, señor Ventimilla, señorita Gavilanes, que está en ustedes decidir. Ahora, ya ahí tenemos dos votos por la señorita Gavilanes. Ok. Y mientras decidimos el secretario o secretaria, ¿quién quedaría como tesorero o tesorera? Carlos, ¿me confirma, señor Ventimilla, el apellido? Ah, ahí habló. Señor Carlos Urbina, listo, ahí ya tengo el apellido. Listo. Muchas gracias, señor Urbina. Pues bien, secretaria Vanessa, habló el vicepresidente, entonces. Yo también digo eso, secretaria Vanessa. Listo. En todo caso, la directiva que ustedes mismos han escogido quedaría de esta forma. Como presidente, el señor Elkin Troya. Como vicepresidente, el señor Stalin Morales. Como secretaria, la señorita Vanessa Gavilanes. Y tesorero quedaría el señor Carlos Urbina. Ok, ¿están todos de acuerdo con estos nombres en la directiva? Sí, profe. Ok. Parece que la señorita Vanessa es la portavoz del curso, entonces quiere decir, pero la señorita Jiménez es la portavoz del curso, quiere decir que yo me voy a comunicar más con ella que con el presidente. No, profe, tampoco así. Ya. Bueno, entonces miren, ¿de qué va esto de aquí? En todo curso de todos los 2 años que usted va a estar aquí en el instituto, siempre se va a elegir, van a pedir que elijan, no yo, sino otro docente como vocero, va a solicitar los nombres de la directiva. Y queda ya en ustedes si aceptan, si proponen o dicen que la directiva son los mismos nombres o eligen nombres nuevos. Eso queda en potestad de todo el grupo para el siguiente semestre.
¿Cuáles son las funciones de estos cuatro personajes? Simplemente son los, ¿cómo se diría? Son los portavoces desde cualquier tema o notificación, información institucional hacia los compañeros. ¿Por qué? Bienestar Estudiantil nos pide estos nombres porque ellos a veces tienen comunicados y los hacen de algún imprevisto, los hacen directamente a los presidentes de curso. ¿En qué materia? Coordinaciones, bienestar estudiantil y demás. Lo hacen en materia de cambios de horarios. Son los primeros en indicar si tienen clases o no cuando hay un feriado que no se está muy seguro. Si hay un cambio de jornada me refiero si es presencial o virtual. Si hay algún tipo de normativa nueva o algún tema informativo institucional. Los presidentes del curso son los primeros en saber y son los responsables de masificar esa información con los demás compañeros del curso. El resto de dignidades es justamente como un apoyo para cuando se tenga algún tipo de evento, que es muy raro, eso sí les digo, es muy raro, pero es un tipo de apoyo que van a estar para el presidente. ¿Ok? No es que van a estar inmiscuidos en eventos, no es que van a estar inmiscuidos en delegaciones más allá de lo que le compete a usted como estudiante. No, es una figura que se necesita para poder comunicarse masivamente a través de una sola persona desde los temas institucionales. Por eso es que se nos pide que se elija a la directiva. Bien, señores y señoritas, habiendo dicho esta parte, yo ya tengo sus nombres, tengo sus datos y lo único que tengo que hacer es traspasar estos datos a Bienestar Estudiantil para que ya quede cerrada esta parte. Sin más que decir, pues, señores y señoritas, nos quedamos hasta esta parte. Mire que no nos demoramos ni 10 minutos en la directiva. Fue una buena idea hacerlo en este momento, pues. Y sin más que decir, pues, nos vemos aquí la siguiente semana a la misma hora, 4 de la tarde, el miércoles. Que pasen una buena tarde, pasen un buen día y un buen feriado. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Igualmente, gracias, profe. Igualmente, Hasta luego. bien. Sí, profe. Gracias. Gracias. Chao, pasen bien.